Hablemos claro, Nicolás Lucar. Antes de la pandemia, los cálculos establecían que en el Perú había por lo menos 1.300.000 ninis. Ni estudian ni trabajan. Millones de peruanos jóvenes están en esa situación. Muchos se preguntan, ¿en qué va a terminar esto? Este conflicto que ha provocado la decisión del Congreso de la República de vacar al presidente Vizcarra, de nombrar a Manuel Merino de Lama como presidente provisional, pero lo que ha sido el desencadenante mayor es el nombramiento de un gabinete encabezado por un hombre que es un claro representante de la clase política tradicional y empresarial en el Perú. Se ha desatado una explosión social que se manifiesta día tras día en manifestaciones y que todo indica que va a continuar. La pregunta es, ¿qué es lo que va a satisfacer a esta gente que ha salido a la calle a protestar? ¿Y expresión de qué es? Y se equivocan los que creen que esto se termina con que se vaya Merino, regrese Vizcarra, cosa que no va a ocurrir, o que renuncie simplemente antes de que no consiga el voto de investidura Antero Flores Arauz. Lo que se ha puesto en movimiento es algo mucho más serio y tiene que ser tomado en cuenta y tiene que ser entendido para saber cómo enfrentarlo. Y lo que está pasando hoy en el Perú es que la gente se cansó. La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia tremendas inequidades del milagro peruano. Una economía que era admirada en el mundo por sus índices de crecimiento macroeconómico, pero que ocultaban un 70% de la población viviendo en la informalidad, con empleos precarios, con un sistema de salud absolutamente colapsado antes del coronavirus, donde no había medicamentos ni había respiradores antes del coronavirus, y con un sistema de educación que solo en infraestructura, es decir, en edificios, tenemos un retraso de casi 30 años. Y junto con eso, más del 30% de la población sin acceso al agua potable, que mucha gente descubrió que era un problema real para muchísimos peruanos, cuando se recomendaba lavarse las manos. Y hay gente que no tiene acceso a esa posibilidad tan elemental como lavarse las manos porque no hay agua en sus casas. O la crisis de vivienda que afecta a millones de peruanos. La falta de acceso a un sistema de transporte decente. Es decir, el milagro económico, macroeconómico por arriba que significó, es verdad, el crecimiento formal de nuestra economía, en realidad benefició finalmente a un sector minoritario de la sociedad y condenó a la inmensa mayoría de peruanos a vivir en una precariedad insostenible. Gente que se quedaba sin trabajo y no tenía que comer a los 3 días. Ese es el Perú. Eso es lo que nos ha mostrado el coronavirus. Empleos además no productivos. Por eso es que hay tanto ambulante, tanto transporte informal, porque la gente se la busca. Somos como la mitad de los peruanos tratando de venderle algo a la otra mitad porque no producimos lo que deberíamos producir, porque en el Perú se destruyó cualquier proyecto de crear una industria propia. Vivimos de exportar minerales, piedras, y no de agregarle riqueza a eso que ya nos dio la naturaleza. ¿Y qué es lo que hacen todos los países que se convierten en países modernos y del primer mundo? Esta es la realidad que ha revelado el coronavirus de una manera dramática, y hay gente que hasta ahora no termina de entender que cuando un pensionista, un jubilado, un aportante a la ONP o a la AFP, o alguien al quien le descontaron su dinero del FONAVI reclama que le devuelvan ese dinero, lo hace por 2 razones. Primero, porque es suyo. Es suyo. No es del ministro de Economía o de la ministra de Economía, no es del Congreso, es de la gente, porque le han quitado un pedazo de sus ingresos para darle algo que nunca le dieron.
y que en este momento que no tienen que comer, que es la segunda razón, que es suyo y que lo necesitan para sobrevivir. La gente que no entiende esto no entiende lo que está ocurriendo en el Perú, la gravedad de la situación que tenemos al frente. Pero a esto se agregan otros ingredientes, el de los jóvenes. Los que peor la están pasando en el Perú son los jóvenes. Antes de la pandemia, los cálculos establecían que en el Perú había por lo menos 1.300.000 ninis. Ni estudian ni trabajan. Millones de peruanos jóvenes están en esa situación. Lamentablemente, porque la cifra se multiplicó gracias a la pandemia. Exitosa. Jóvenes que no tienen acceso a educación de calidad, que tienen que agarrar las peores chambas, que simplemente no tienen ningún futuro, porque no tienen y no han recibido educación de calidad, porque se creó en estas últimas décadas un perverso sistema que lo que hizo es abandonar la universidad pública y la educación pública y promover una educación privada de pésima calidad. Y eso lo estamos pagando hoy. Y a eso se suma la presencia de cientos de miles de jóvenes venezolanos, de los que nadie habla, pero que son hoy parte del Perú. Y tenemos que pensar nuestro futuro incluyéndolos a ellos. Y que también la están pasando muy mal. Y son ellos los que están en la calle, los jóvenes, que reciben un pésimo mensaje de la clase política. Es un campeonato nacional de corrupción. Escoja usted a su corrupto. Pero todos tienen a su corrupto que defender. Nadie parece estar limpio en la clase política peruana. De izquierda, de derecha, de centro, de donde fuera. Todos están involucrados en un sistema perverso de corrupción y eso es lo que los jóvenes ven. Escándalo tras escándalo. Por Dios, en medio de la pandemia, cuando la gente se está muriendo, nos han estado robando con la compra de mascarillas hoy, en este momento. ¿Cómo no van a estar indignados los jóvenes? Yo creo que hay que mirar con mucha responsabilidad lo que está ocurriendo y ser conscientes de que en el Perú tiene que haber cambios y que estos cambios tienen que ser hechos con responsabilidad, pero también con coraje, porque en el camino se van a afectar intereses, por supuesto que se va a afectar intereses, y que muchos que se beneficiaron en exceso de nuestro crecimiento macroeconómico van a tener que ceder de su riqueza, por supuesto que sí, pero eso no los va a hacer pobres, ni mucho menos, pero va a permitir que la inmensa mayoría de los peruanos disfruten de la riqueza del país en el que tuvieron el privilegio de nacer. Yo creo que lo que está pasando es mucho más serio de lo que todo el mundo cree. No se trata solamente de una explosión de protesta de la gente. Esto es una manifestación de algo más profundo que está ocurriendo en la sociedad peruana. Y que si no somos capaces de reconocer y de actuar en consecuencia con respecto a lo que acá está planteado, simplemente la historia nos va a pasar por encima. O sea que más le vale, señores políticos, ponerse a mirar lo que está ocurriendo en el Perú y escuchar lo que está diciendo la gente. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.